Bien, vamos a meternos de lleno en un tema que es denso, complejo, pero, absolutamente fundamental. El derecho de la ciudadanía a participar de verdad en las decisiones que marcan el rumbo de un país. Tenemos sobre la mesa una serie de documentos y la pieza central es una demanda constitucional en Colombia, muy enrevesada, que lanza una acusación de las que hacen temblar los cimientos, que el sistema actual es, en la práctica, una dictadura representativa. Ahí es nada. Y nuestra misión aquí es desgranar un poco los argumentos clave de esta demanda. Queremos entender por qué, según estas fuentes, esa promesa de una democracia participativa pues no se está cumpliendo. ¿Y qué proponen para cambiarlo? Es un debate sobre el poder ciudadano real, no el que está escrito en el papel. Exacto. El kit de la cuestión es si la gente de a pie tiene mecanismos efectivos para decidir sobre cómo se gasta su dinero, los presupuestos o qué leyes se aprueban. Y las fuentes que analizamos no se limitan a denunciar esa carencia, ojo, van mucho más allá. Proponen soluciones tecnológicas muy concretas y acusan al Estado de vulnerar derechos constitucionales de forma sistemática. Vamos a ver en qué basan una acusación tan grave. Pues empecemos por la base, por lo que dice la ley. La Constitución colombiana de 1991 arranca fuerte. En sus primeros artículos, el 1 y el 2, define a Colombia como una república democrática, participativa y pluralista. Y dice que uno de los fines del Estado es facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan. Sobre el papel, suena perfecto. Bueno, ahí está el meollo del asunto. Las fuentes argumentan que el modelo es participativo solo en la teoría. La cruda realidad, según ellos, es que la ciudadanía está completamente al margen de las decisiones más cruciales. Ponen el foco sobre todo en la elaboración y el control de los presupuestos públicos. La sensación que describen es la de ser menos espectadores de cómo se gestiona y se gasta su propio dinero, sin voz ni voto. Vale, ¿espectadores de su propio dinero? Pero la Constitución dice explícitamente que deben participar. ¿En qué se agarran las fuentes para decir que ese derecho es algo más que una declaración de intenciones? ¿Hay algún artículo que sea la piedra angular de su argumento? La tienen, y es muy específica. Se aferran al artículo 40, inciso 5, que garantiza el derecho de todo ciudadano a tener iniciativa en las corporaciones públicas. La interpretación que hacen de este punto es radical y directa. No es una sugerencia, es un derecho fundamental. O sea, que cualquier persona podría, en teoría, levantarse un día y proponer una enmienda al presupuesto nacional o una nueva ley sobre, no sé, la protección de los ríos. Así de directo. Exactamente. Lo ven como el derecho a proponer legislación, a influir directamente en cómo se asigna el dinero público y, en definitiva, a controlar el poder político desde la base. Pero denuncian que este derecho está, de facto, anulado. No existen canales claros, ni eficientes, ni reales, para que una iniciativa ciudadana sobre, por ejemplo, reasignar una partida del presupuesto, llegue a ser debatida con seriedad. Es un derecho en el escaparate, pero sin puerta para entrar a la tienda, ¿no? Entiendo. Entonces, si los canales formales están bloqueados, es un callejón sin salida. ¿Y qué proponen las fuentes para derribar ese muro? ¿Se quedan solo en la denuncia o plantean una alternativa? Y aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque no se quedan en la queja. Proponen una solución muy concreta, muy del siglo XXI. Hablan de crear un simulador de recursos sociales y estatales al que han bautizado como SocioMi. Para momento, ¿me estás diciendo que proponen una especie de SimCity, pero para gobernar un país de verdad? ¿Abierto a todo el mundo? La analogía es perfecta. Esa es la idea. Una plataforma digital, pública e interactiva, donde cualquier persona pueda entrar y ver de forma clara y sencilla los presupuestos del Estado, de dónde viene cada euro, a dónde va. Pero no solo verlos, sino interactuar con ellos, modelar el impacto de diferentes políticas. Suena increíble. O sea que si un candidato en campaña promete bajar impuestos a todos y subir el salario mínimo, la gente podría entrar en ese simulador, aplicar esos cambios y ver si el modelo se derrumba o si las cuentas cuadran de alguna manera. Precisamente, el objetivo principal es combatir lo que ellos llaman la comunicación engañosa en política con datos puros y duros. Permitiría a cualquiera, desde un estudiante a una asociación de vecinos, evaluar la viabilidad de las propuestas, ya vengan de un político o de ellos mismos. Sería una herramienta para pasar de una democracia basada en la fe y la retórica a una basada en el análisis y la evidencia. La verdad es que es una idea potentísima, casi utópica.
Pero, ¿no podría una herramienta así ser increíblemente compleja? ¿No correríamos el riesgo de que solo la usen economistas y expertos y que la brecha digital se convierta en una nueva brecha democrática? Es una objeción muy razonable, y las fuentes parecen haber pensado en ella. La visión que proponen no es la de una hoja de cálculo gigante e indescifrable. Hablan de una herramienta con un diseño centrado en el usuario, muy visual, pensada para la educación ciudadana. El objetivo no es que todo el mundo se convierta en un experto en finanzas públicas, es darles el poder de hacer las preguntas correctas y de entender las consecuencias de las decisiones. Quieren que sea un detector de humo para promesas inviables. Vale, la idea tecnológica está ahí y es potente. Pero si es tan buena, ¿por qué no existe ya algo así? Aquí es donde las fuentes deben de señalar a los culpables, por así decirlo. Describen lo que llaman un muro de resistencia institucional. Y usan un término legal muy fuerte que repiten constantemente: prevaricato por omisión. Es una acusación muy seria. No están hablando de la típica lentitud burocrática o de que un papel se pierda en una pila. Vamos a desglosar eso. ¿A qué se refieren exactamente con prevaricato por omisión? Se refieren a lo que describen como una negativa sistemática y deliberada de los funcionarios públicos a responder de fondo a las peticiones ciudadanas. Los documentos están repletos de ejemplos. Cuentan cómo han enviado la propuesta del simulador y otras iniciativas a ministerios, alcaldías, a la fiscalía, incluso a universidades públicas, una y otra vez durante años. Y la respuesta, según ellos, es siempre la misma: o el silencio absoluto o una contestación puramente formal que evita entrar en el meollo de la cuestión. Argumentan que esto no es un descuido, es una estrategia consciente para no abrir el debate, y consideran que esa omisión deliberada es un delito. Y claro, cuando la puerta administrativa se cierra, uno va a la judicial. Aquí es donde entra en juego la famosa acción de tutela en Colombia, que es un mecanismo diseñado precisamente para proteger derechos fundamentales. Supongo que lo intentaron por ahí. Lo intentaron y, según las fuentes, la tutela, en lugar de ser la solución, se ha convertido en una parte central del problema. Es un giro de guión tremendo. Critican el sistema de tutelas desde varios frentes. Primero, denuncian que sus acciones son rechazadas sistemáticamente por supuestos errores de forma, pero con explicaciones tan vagas y genéricas que hacen imposible saber qué hay que corregir. Se crea un ciclo de frustración infinito. ¿Dan algún ejemplo concreto de esto que sea especialmente llamativo? Hay un caso en los documentos que es alucinante, casi roza el absurdo. Para intentar subsanar una de estas demandas y que no se la pudieran tumbar por un tecnicismo, uno de los demandantes grabó una declaración jurada en video, de más de 8 horas, detallando punto por punto cada aspecto de la demanda. Y aún así, fue rechazada. 8 horas. Es una locura. Imagina la dedicación, la convicción de que por fin has cumplido hasta el último requisito formal para que te la vuelvan a tumbar. Eso ya no suena a un error administrativo, suena a un mensaje muy claro. Suena a un no sigas intentándolo, te vamos a agotar. Exacto. Las fuentes lo usan como el ejemplo perfecto de un sistema que desgasta al ciudadano a propósito. Pero la crítica no acaba ahí. Apuntan directamente al corazón del sistema, la Corte Constitucional. Denuncian que el proceso por el cual la Corte elige qué tutelas revisa es completamente arbitrario. Usan las propias palabras de la norma. La selección se hace sin motivación expresa y según su criterio. ¿Y eso qué implica en la práctica? Implica que debates constitucionales que podrían ser cruciales para el futuro del país pueden ser descartados sin dar una sola explicación, simplemente no se seleccionan. Para los demandantes, esto convierte a la Corte en un guardián del status quo, con el poder de decidir qué debates importantes llegan a la opinión pública y cuáles mueren en un cajón. Y por si fuera poco, rematan denunciando la ineficiencia general de un sistema judicial que dicen está desbordado, es analógico, y carece de tecnología como la inteligencia artificial que ellos mismos proponen para agilizar procesos y, de paso, reducir posibles focos de corrupción. Hemos hecho el recorrido completo, entonces. Partimos de un argumento constitucional muy potente que exige una democracia más directa, pasamos por una propuesta tecnológica para hacerla realidad y terminamos chocando contra un muro judicial y administrativo que, según la versión de estas fuentes, parece diseñado precisamente para impedir que algo así ocurra. El hilo conductor de todo es esa distancia abismal entre la promesa escrita en la Constitución y la realidad administrativa del día a día. Lo interesante es que los documentos no lo plantean como una simple diferencia de opinión política o una cuestión de ideologías.
Lo enmarcan como una lucha legal contra lo que ellos consideran una vulneración sistemática y continuada de derechos humanos y fundamentales. Y todo esto nos deja con una reflexión final que flota en el ambiente después de analizar estos textos. Las fuentes conectan constantemente la incapacidad del sistema para debatir estas propuestas con crisis futuras que ya asoman por el horizonte, como el agotamiento de los recursos naturales o el colapso de los servicios públicos. La pregunta que queda en el aire es: si un sistema político y judicial no es capaz de procesar propuestas urgentes y fundamentadas sobre su propia supervivencia, ¿el problema reside en las propuestas o en el diseño mismo del sistema? Y llevando esa pregunta un paso más allá, si los mecanismos creados para el cambio, para la evolución social, parecen estar bloqueados o incluso diseñados para frustrar ese cambio, ¿cómo puede una sociedad forzar una transformación que consideran necesaria para sobrevivir? Es una pregunta incómoda y, desde luego, sin una respuesta fácil.